Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Querida audiencia de la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa. Hoy seguimos ahondando en el terreno político, en poder describir lo que pasa. A ratos parecería ser que todos conocemos que el panorama se torna denso, nublado, quizás oscuro, lleno de neblinas, aunque todos queremos que esté claro respecto a que ya con nosotros ha llegado la vacuna y por fin desterrar al bendito nuevo coronavirus. Más sin embargo, parece que hay otros problemas que tienden a apagar la esperanza, los actos de corrupción, la autoridad electoral que deja mucho que desear. En fin, hoy tenemos a uno de los protagonistas, diciéndolo así, porque parte de una organización política que actualmente está dentro de la papeleta electoral del binomio presidencial. Estamos hablando de la Alianza UNES, Unión por la Esperanza, ante Carlos Rabascal. Luis Monge, ex gobernador del Guayas, bienvenido a Bajo la Lupa. Javier, muchísimas gracias por esta invitación. Un gran abrazo a todos los amigos del programa Bajo la Lupa. Gustoso de estar aquí. Efectivamente, tú describías en la introducción tantos problemas que tiene el país, no solamente con la pandemia, que de paso muy mal manejada, continúa, ¿no? No hemos aprendido nada. Miren ustedes, en la BBC a nivel mundial aparecemos una noticia como un escándalo, la decisión del ministro en vacunar primero a sus familiares. Es decir, no hemos aprendido nada. Este gobierno lamentablemente no ha manejado bien la pandemia, no la está manejando actualmente. En fin, son tantas cosas que el país ha estado sufriendo en estos últimos años. Por suerte, digo por suerte, este gobierno ya se va, porque todo lo han hecho mal. Al parecer se han esmerado en hacer las cosas mal. Le han dado la espalda al pueblo, no han cumplido, Lenín no ha cumplido con su plan de trabajo que ofreció, y su traición y hacia el pueblo, pues realmente ahí están las cifras en la aceptación que tiene, por los suelos. En fin, aquí estamos, Javier. Un abrazo a todos los que nos ven a través de las redes sociales para comentar temas que el país, el Ecuador particularmente, vive en estos momentos, que no son muy buenos, por cierto, Javier. Gracias, Luis Monge, por ese abordaje inicial de esta entrevista, bastante generalizado, pero bastante completo, digámoslo así, por las situaciones que están pasando en nuestra patria en estos días. Quiero que esta entrevista con usted se torne de preguntas y respuestas, dado la cantidad significativa de cuestionamientos que la ciudadanía lo hace a través de Bajo la Lupa hacia el aparato político, y digo el aparato político por ustedes representado de cierta manera, porque son quienes están corriendo hacia la presidencia en febrero 7 del 2021 y eventualmente una segunda vuelta posteriormente. Pero dicho eso, comienzo entonces, por favor, con Luis Monge. Hay tantas cosas que tocar, pero quiero al menos tocar las más importantes ahora, no sin decir que las otras no sean importantes, pero probablemente tengamos que hacer una segunda entrevista. Pero directo al grano, veamos. ¿Qué le viene a la mente a Luis Monge? Quiero comenzar un poco por las relaciones humanas. Usted como político, como exgobernador del Guayas, sin duda alguna en su momento tuvo, corríjame si estoy equivocado, algún contacto con el actual presidente Lenín Moreno. Más allá de lo político, como ser humano, si yo le pregunto ahora, ¿cómo quedó esa relación de Luis Monge, exgobernador, con el actual presidente Lenín Moreno? Y en lo posterior, ya que él está por irse y no se va a reelegir y va a venir otro gobierno, ¿cómo quedó esa relación, Luis Monge? Bueno, en nada, en cero, a partir de que él le da la espalda al pueblo, traiciona
a sus coidearios, traiciona particularmente al pueblo, pues sencillamente fue una relación que se destruyó, se acabó y hoy por hoy pues no existe ni relación alguna. Más allá, todos saben que pues, él formó parte en aquel momento pues de la lista 35 Alianza País. Hoy por hoy la Revolución Ciudadana está en las listas 1, pero pues sencillamente él destruyó el movimiento, usurpó el movimiento finalmente y sencillamente la relación puntual a la pregunta en cero. Posteriormente al 24 de mayo, sea cual sea el resultado, posteriormente al 24 de mayo, esa relación que actualmente Luis Monge la define como en cero, ¿se podrá retomar algún rato o definitivamente no? Definitivamente alguien que traicionó al pueblo y alguien que traicionó a sus principios, que él los manifestaba, pues es muy difícil que yo vuelva a mantener una relación con una persona realmente falsa. Perfecto. Pasamos ahora al mismo plano de las relaciones personales, más político todavía, más profundamente. Sin duda alguna, usted como parte de la Revolución Ciudadana y la Revolución Ciudadana siendo también parte de esta alianza UNES, Unión por la Esperanza, con compromiso social, tienen data un poco más cercana que la que podemos manejar nosotros a través de los medios de comunicación, porque también somos ciudadanos, o por el común y rutinario hablar entre nuestros pares. Esa data al día de hoy, ¿qué le dice a Luis Monge respecto a la posición y probabilidad del binomio por la Unión por la Esperanza Arauz-Rabascal de llegar a la presidencia de la República? Bueno, en primer lugar, nuestros compañeros, el binomio de la Esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, siguen trabajando intensamente, llevando la propuesta para recuperar el futuro, para que el país pues sea y vuelva a tener ese trabajo, ese futuro y dignidad. Asimismo, lo propio, los compañeros candidatos a la Asamblea, tantos provinciales, nacionales, parlamentarios andinos y en las circunscripciones del exterior. Ahí le permito interrumpir, don Luis Monge, haciendo un breve paréntesis, antes de que me conteste la pregunta que le hice, una pregunta express, digamos. ¿Qué le merece que el Consejo Nacional Electoral haya remitido las papeletas al exterior, pero sin las dignidades de parlamentarios andinos? Vea, yo le respondo con una frase: el peor CNE de la historia, acompañado o dentro del peor gobierno de la historia. Realmente ya rayan en cosas mayores, es decir, más o menos ellos tienen la filosofía de decir, ¿para qué hacer bien las cosas si las podemos hacer mal? En fin, te decía Javier de que hoy los asambleístas que acompañan nuestros compañeros que acompañan al binomio de la Esperanza, a nuestro compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal, pues ellos están con la necesidad de hacer lo que el pueblo hoy por hoy nos dice, que el plan de gobierno fue basado precisamente en escuchar a la gente, a lo que quería. Por lo tanto, tienen que hacer las leyes necesarias para recuperar la dignidad, para recuperar el trabajo que hoy por hoy con una ley humanitaria, que más de humanitaria, de que humanitaria no tiene nada. Tenemos que construir ese futuro próspero. Tenemos que empezar darle ese bienestar a la familia ecuatoriana. Eso tienen que hacer pues nuestros compañeros que están candidatos a la Asamblea. Empezar a hacer leyes necesarias para recuperar la dignidad del pueblo ecuatoriano. Y en el día a día, nuestro binomio está en los recorridos, conservando la bioseguridad, usando mascarillas, en todo lo posible, el distanciamiento y con todos los cuidados que hoy por hoy amerita por efectos de la pandemia, pues con esas limitaciones se están día a día llevando ese mensaje al pueblo ecuatoriano a lo largo y ancho y por supuesto en las circunstancias del exterior. Y ahí voy a esa pregunta express, con una cancha inclinada, porque tenemos un CNE que todo lo ha vetado, todo lo ha negado, pero ahí hemos estado. Y hoy por hoy, gracias a Dios y al pueblo, en las más de 9 encuestas, el binomio de la Esperanza tiene la preferencia del pueblo. Y estamos, como es de dominio público aún, que se puede manifestar o se puede decir las encuestas, hoy estamos en la preferencia del pueblo ecuatoriano. Hoy estamos en el corazón del pueblo ecuatoriano y así lo dicen
todas las encuestas, excepto una que ya sabemos quién la paga, en la cual pues en esa no estaremos nunca porque no le pagamos nosotros, tiene su patrón que le emite sus cheques y por supuesto en esa encuestadora, particularmente en CDatos, pues obviamente solo en esa no está en la preferencia del binomio de la esperanza en todas las demás encuestas, sí está así. Gracias por contestarme la pregunta. Insisto solamente en detalles. ¿Puede adelantar un poco esa inclinación, por decirlo así, parafraseando lo que dijo Luis Monge, de la ciudadanía, en palabras suyas, respecto al binomio por la esperanza, en distancia con alguna otra candidatura? ¿Puede adelantar algún número, Luis Monge, de las encuestas que ustedes tienen, de la data que ustedes tienen? Bueno, mira, las encuestas son públicas y ahí hay por darte la última que hizo la historia, ahí decía, pues Andrés Arauz tenía un 30% de aceptación, Guillermo Lasso un 21%. Ahí te doy un ejemplo de una de las encuestas. Hay otras, ¿no? Que circulan, que no son, pues, por supuesto, nada escondidas, son públicas, más de 8 encuestas, en donde se ve la preferencia del binomio de la esperanza versus el inmediato que es el candidato del banquero Lasso, y en algunas incluso está también Yacu como segundo, ¿no? Esa inclinación o esa preferencia, siendo más específica en las palabras que dijo Luis Monge, esa preferencia frente al binomio de la esperanza por parte de la ciudadanía, también se replica en la data para los asambleístas nacionales y provinciales, Luis Monge. Sin duda, va a la par. Por seguir viendo, American Elects tiene Andrés Arauz 39.6, Guillermo Lasso 29, Yacu Pérez 11.7. En otra encuesta, en Atlas Intel, está Andrés Arauz 36.5, Guillermo Lasso 26.7, Yacu Pérez 10.8. Entiendo, pero para el legislativo, para el cuerpo legislativo, tanto nacional como provincial, también se da el mismo comportamiento, es decir, hay preferencia de la ciudadanía en los cuadros de candidaturas de asambleístas nacionales y provinciales. Sí hay una generalización, por supuesto, en cuanto a la confianza que el pueblo ecuatoriano le brinda al binomio, pues por supuesto también le brinda a las listas de los asambleístas provinciales, nacionales, parlamentarios andinos y en el exterior. Por supuesto, hay una similitud. Sí hay unas diferencias en algunas provincias que no van a la par, pero sin duda, pues, en su concepto general va a la par la aceptación tanto del binomio como de los asambleístas. A su óptica, ¿estamos hablando de una segunda vuelta o de una victoria del binomio por la esperanza en primera vuelta? Mira, nosotros más preocupados, seguimos luchando y llevando el mensaje a través de las redes sociales, a través de las caminatas, de las caravanas, de los puerta a puerta, pero más preocupados estamos con un CNE que ha demostrado una ineptitud total. Más preocupados estamos que en mesa, en el control electoral, podamos tener inconvenientes. Así que vamos a estar con mucho ojo, y a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, y aprovecho este espacio en Bajo la Lupa, y muchas gracias, Javier, nuevamente, de que estén pendientes, que tu voto, vigila tu voto, ponle ojo a tu voto, porque cuidado nos hacen algún menjurje por ahí en el CNE precisamente, en el proceso para la contabilización de votos. Así que a cuidar su voto. Ese mensaje de Luis Monge a cuidar su voto hacia la ciudadanía puede verse potenciado de alguna manera y también, ¿por qué no decirlo?, puede tener lógica respecto a que esté en la cabeza de otras personas desde la sindéresis, cuando el CNE comete entre todos los errores un par. Le cito, el primero, en donde de alguna manera se ve enfrentado a una denuncia que en primera instancia un juez electoral del Tribunal Contencioso Electoral lo sanciona con destitución. Ese es un error. Y el otro error, cuando les dice a los medios digitales que no pueden estar dentro del centro de mando el día de las elecciones, de lo que yo tengo entendido, por temas de espacio, y lo que yo critiqué en su momento, que porque no tiene el mismo tratamiento para con los otros medios. ¿Cree Luis Monge que ese mensaje, cuide tu voto, cuide su voto a los ciudadanos, se ve potenciado por esto, por los que he citado? Pero sin duda, Javier, ha sido un CNE que está, insisto, hemos tenido una cancha inclinada y la seguimos teniendo. O sea, siempre está nuestro candidato, particularmente nuestro binomio de la esperanza,
nuestros compañeros Andrés Arauz y Carlos Rabascal siempre han estado denunciando y vigilantes de cualquier anomalía. Esto es algo que tenemos que estar cuidando. O sea, es el colmo realmente. El CNE ha sido, e insisto, más allá de que suene un cliché la frase, ha sido el peor CNE de la historia. Y por lo tanto, insisto, tenemos que estar vigilantes de nuestro voto. Hoy, todas las encuestas ponen como líder al Binomio de la Esperanza a nuestro compañero Andrés Arauz. Por lo tanto, no creo que a estas alturas esa tendencia vaya a cambiar en los últimos días. Por lo tanto, una vez más, insisto, vigilemos tu voto, vigila tu voto. Tienes que estar vigilante de lo que ocurre en el día del 7 de febrero en las elecciones. Junto a tu gente diversa, guayas renaces, inmensa. Guayas renace, guayas fuerte, junto a su gente, guayas renace. Qué bonito ver renacer el Guayas. Autorización número 01219. CNE, Elecciones Generales 2021. Luis Monge, sin duda alguna, antes de la Revolución Ciudadana, tiene contacto con el Binomio de la Esperanza, porque hay reuniones internas, reuniones políticas donde se discute la data, se discuten los grandes temas de interés nacional, también los temas que afectan a la economía real, los temas que afectan al aparato empresarial, los temas que afectan al aparato de los trabajadores, a los gremios de las amas de casa, las trabajadoras no remuneradas del hogar, en fin. Lo que la ciudadanía ve, obviamente, ya lo sabe, de Andrés Arauz y de Carlos Rabascal cuando hay entrevistas, conversatorios y demás. Pero yo le pregunto como ser humano a Luis Monge, ya le interna en las reuniones con Andrés Arauz y con Carlos Rabascal, que Luis Monge algunas ha de participar de manera directa o, bueno, por la pandemia ahora de modo virtual. ¿Cómo ve al ser humano Andrés Arauz y Carlos Rabascal en este momento, a vísperas prácticamente de pocos días de las elecciones presidenciales? ¿Cuál es el ánimo de ellos, ya no como políticos que nosotros lo vemos, sino como ser humano? Comprometidos con todo lo que ocurre. Mira, preocupados también. Pero por supuesto preocupados al ver el manejo de una pandemia de manera ineficiente. Preocupados, por supuesto, con un CNE, como te decía, con una cancha inclinada. Se inventa todo lo que se tiene que inventar con tal de ir poniendo trabas a la fuerza de la Revolución Ciudadana. Mire, al pueblo ecuatoriano que tenga fe y confianza. Ya la Revolución Ciudadana estuvo gobernando, ¿no? Estuvimos en esa década ganada realmente. Hoy por hoy podemos darnos cuenta. Yo les pregunto a todos los que nos ven y escuchan, y a ti, Javier, ¿con quién estábamos mejor? ¿Con la Revolución Ciudadana o ahora? La respuesta es evidente. Estábamos mejor antes. Mira, nosotros ya lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer. Y esta vez, mucho mejor con Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Si le pregunto rápidamente, esta entrevista ciertamente es política, pero también es un poco inclinada a lo social. Y usted, con su experiencia como es gobernador del Guayas, quiero aprovecharlo en esta entrevista, robarme un par de minutos de toda la entrevista macro. Si le pregunto hoy, en este momento, a Luis Monge, como es gobernador del Guayas, como político, habiendo tenido el suceso con el asesinato de un un presentador de televisión, hoy fallecido, bendito Dios, en paz descanse. ¿Cree que la gobernación del Guayas actualmente ha tenido un papel que, conforme a sus competencias, la ha ido llevando o le ha faltado y a los demás como que nos ha dejado ese, perdónenme la expresión coloquial, se me quedó en la muela el trabajo de la gobernación? ¿Cómo ve Luis Monge como el gobernador del Guayas desde acá actualmente la administración de la gobernación actual frente a este suceso, muy especialmente porque ocurre en Guayaquil, provincia del Guayas? Luis Monge. Mira, lo de Efraín Rual es lamentable. Aprovecho y envío un abrazo solidario a su familia, a los amigos. Sin duda, Javier, él ha sido víctima de la decadencia en que vivimos en la seguridad ciudadana. Y por supuesto, las autoridades, desde el presidente, ministro de gobierno, policía y gobernador del Guayas, por supuesto, pues se evidencia una decadencia que estamos viviendo en seguridad ciudadana.
se han dedicado más a perseguir, a estar pendientes de la persecución. Y estos son los resultados, que la delincuencia día a día sube. Entonces, por lo tanto, sin duda, ellos tienen que empezar a mejorar, pero por suerte ya se van, Javier. Han tenido todos estos años y no han hecho nada, se han dedicado a la persecución, han hecho lo que se denomina el lawfare. Y estas son las consecuencias. Tener un brazos caídos casi en cuanto a la seguridad ciudadana. Y ahí están las consecuencias. Efraín Ruales es una víctima. Hoy es una víctima de esa decadencia que vivimos hoy por hoy. Cierro ese capítulo y sigo en lo político profundizando en las relaciones humanas. Partamos de la hipótesis que, no me atrevo a decir por la data, sea el 7 de febrero o sea en la segunda vuelta. Trasladémonos al 24 de mayo y la hipótesis de que el binomio de la esperanza llega a la presidencia de la República. Y usted decía en su momento, ya gobernamos, ya tuvimos 10 años. Entiendo obviamente desde un trabajo humano, un proceso obviamente de ensayo-error, que si ahora Dios y la ciudadanía les da la oportunidad de llegar, van a hacerlo, obviamente evitando los errores que en su momento cometieron. Uno de esos errores precisamente es el mirar con quién estoy y cómo puedo de alguna manera llevar a cabo ese plan de trabajo ya desde el Ejecutivo y armonizado con todas las instituciones del Estado. Me refiero al talento humano. Le pregunta a Luis Monge como militante de la Revolución Ciudadana y sin duda alguna, lo digo porque en su momento cuando ejerció la gobernación del Guayas y como político siempre tuvo un pensamiento de alguna manera sensato y con criterio ciudadano. Se le pregunto, proyectando los 24 de mayo, 2 días después, el primer día laborable después del 24 de mayo, comienza a gobernar el binomio por la esperanza. Le pregunta a Luis Monge directamente y le pido que me conteste así directamente. Va a un colaborador del actual gobierno, sea cual sea el espacio, puede ser a nivel interior en el país o en el exterior, va a ser tomado en cuenta para el gobierno del binomio por la esperanza, asimismo desde el aparato interno o en el exterior, Luis Monge. Mira, esa pregunta, por supuesto, será para Andrés Arauz y para Carlos Rabascal, Correcto, más que para mí, pero sin duda se escogerán las mejores personas, Javier. Yo creo que el país estará vigilante. Aunque haya estado en este gobierno, no hay problema. Mira, yo creo que el país estará vigilante de eso. Ya lo ha dicho nuestro compañero Andrés Arauz. Él va a construir un gobierno para el pueblo. Incluso desde ahora en campaña ya lo está haciendo. Está aceptando las propuestas del pueblo para construir ese plan de gobierno. ¿Ya? Claro, pero así fue construido. Solo no puede, obviamente necesita llenarse de asesores, necesita llenarse de un equipo de trabajo desde las cabezas ministeriales e inclusive representantes en el exterior. Pero insisto nuevamente, Luis Monge, algún representante del actual gobierno, sea a la interna o a la externa, yo entiendo que eso va directamente para Andrés Arauz, quien decide quién le acompaña y quién no, pero usted le acompaña y ciertamente tiene una idea de su pensamiento político y humano. ¿Va a poder acompañar a Andrés Arauz en el próximo gobierno independientemente que haya pertenecido a este? Mira, yo no me atrevo a decir, pero hoy este gobierno y sus acólitos han destruido el país. Y yo creería pues que no existirían funcionarios de este gobierno en el gobierno de Andrés Arauz. Salvo excepciones podrán haber, y eso se podrá analizar, pero no es Luis Monge el que va a analizar. Claro. Lo analizará particularmente el presidente Andrés Arauz. Pero te digo sinceramente pues que hoy prácticamente Lenín Moreno y todos sus acólitos pues han destruido el país. Por lo tanto, nosotros, o el presidente en este caso, se tiene que reunir con las personas comprometidas realmente con el país. Me deja tranquilo cuando usted dice que, bueno, no ahora, sino hace unos minutos, que la ciudadanía estará constantemente velando por lo que haga Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Quiere decir que obviamente ustedes van a abrir la puerta para la crítica si es que existe algún error en el interir del mandato, partiendo de la hipótesis que ya dije hace unos minutos, ¿no? De que lleguen el 24. Hoy se lo ha hecho, Javier, hoy se lo ha hecho para la construcción del plan de gobierno. Hoy se lo ha hecho. Se ha establecido esa democracia 3.0, inclusive ante la pandemia, de poder acceder a través de los medios digitales, incluso no necesariamente físicamente, para la construcción del plan de gobierno. Y sin duda, pues, la ciudadanía estará vigilante, porque ya estamos cansados en estos últimos 4 años de haber visto cómo se destruye la patria.
no quiero centrarme en esta entrevista, y solo con esto cierro, no quiero centrarme en esta entrevista en el actual presidente de la Mira, República, pero quiero aprovechar adelante, acotar con el tema de Efraín por Ruales. favor. Escuchaba a nuestro compañero Andrés Arauz, decía que el Se Estado pronunció debe se produjo en la mañana del día el miércoles. el Estado así es, debe garantizar justicia para él y sobre todo por su familia, ¿no? Eso es como una responsabilidad gubernamental que todos estamos esperando. Gracias, Luis Monge. Ahora, si solamente le decía, quiero cerrar esta parte, no quiero centrarme en toda la entrevista en el actual presidente de la República, pero creo que es importante. Él dijo en una entrevista con Patricia Yáñez en Univisión, y que estaba presente la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, cuando le preguntó a Patricia Yáñez que, bueno, ¿qué va a hacer el presidente Moreno después del 24 de mayo? Él dijo que se iba a dedicar a algunas actividades. Cuando le pregunta a Patricia Yáñez, ¿usted se ve que va a participar en alguna gestión probablemente diplomática? Él no la descartó. Usted al inicio de la entrevista me dijo que obviamente que me dio a entender que no va a estar en el gobierno actual, pero nuevamente, y permítame de pronto, y discúlpeme si soy un poco malcriado, ¿lo va a tomar en cuenta el gobierno de la Unión por la Esperanza a Lenín Moreno quizás para una actividad diplomática en el exterior? Sin duda, a un impostor profesional, no. Gracias, Luis Monge. Entonces, sigo. Ya voy directamente con el político, Luis Monge. Después del 24 de mayo, partiendo de esa hipótesis, el presidente Andrés Arauz le llama a Luis Monge y le dice, mire, ¿sabe qué? Quiero que me colabore en tal posición. ¿Luis Monge estará abierto o Luis Monge le dice, mire, ¿sabe qué? Yo conozco la realidad del Guayas, yo soy de Guayaquil, yo conozco a los ciudadanos, he conversado con ellos, he estado hablando con ellos, ya lo hice en un momento y probablemente se me quedaron algunos proyectos, permítame nuevamente estar en la gobernación? O Luis Monge le va a decir, no, yo soy útil, como lo dice el expresidente de la República, yo soy útil donde la patria me requiera, aquí estoy. ¿Cuál sería la respuesta de Luis Monge? Soy un militante, soy un soldado de este proceso y por supuesto estaré donde me requieran y aceptaré los retos si así lo considere Andrés particularmente. ¿Dónde se ve usted si le dice Andrés Arauz, dígame dónde quiere colaborar? Donde él lo decida, donde adicionalmente yo me sienta con la capacidad. ¿Qué le dice actualmente la ciudadanía donde usted acude con los mítines políticos, obviamente con ciertas restricciones por el tema de la pandemia, pero de lo que pueden cruzar palabras? ¿Cuál es la reacción de la ciudadanía que usted ha palpado? Bueno, el país está indignado con todo lo que ocurre. Han visto que todo lo que propuso Lenín Moreno no lo ha cumplido, ha hecho todo lo contrario, le ha dado la espalda al pueblo y tiene una gran esperanza y sin duda así lo manifiestan las encuestas, ya lo habíamos conversado, están públicas y por supuesto generan ese apoyo porque ven a un candidato preparado, profesional, un economista, en donde hoy por hoy se requiere particularmente en levantar la economía y atacar me refiero a sacar adelante al país en esta pandemia que vivimos, particularmente con las vacunas, etcétera, y todo lo que conlleva esto. Y adicionalmente el trabajo, volver a recuperar como decía en principio, volver a recuperar el trabajo, el futuro y la dignidad de los ecuatorianos. Y existe mucha confianza, mucha alegría, fe y confianza, diría yo, en el binomio de la esperanza. Particularmente cuando me ven y muchos sectores populares me reconocen y se ponen a conversar conmigo, y esto es a diario, en 3-4 horas diarias promedio, tienen mucha fe y confianza en que Andrés Arauz y Carlos Rabascal pues sacarán adelante este país. Y les decía yo, y te lo dije hace un momento, ya lo hicimos alguna vez y lo volveremos a hacer si así el pueblo ecuatoriano lo determina este 7 de febrero. Y obviamente, esta vez, mucho mejor. Luis Monge, ¿qué le llama la atención como político, como exgobernador del Guayas, cuando se da el caso del ministro de Salud, Ceballos, cuando la Asamblea Nacional se pronuncia y le pide al presidente Moreno que lo destituya debido al mal manejo respecto al procedimiento de las vacunas, cuando existe incumplimiento de funciones para la Asamblea Nacional, me refiero, y cuando el día miércoles en la noche el ministro de Salud
en un video expresa que él difiere de aquellas opiniones que le señalan que no debía él priorizar a su señora madre para la vacuna. ¿Qué opinión le merece, Luis Monge? Somos vergüenza mundial, lamentablemente. Somos vergüenza mundial, me apena decirlo, pero somos vergüenza mundial. Así nos mira el mundo. Así lo puede mirar cualquier persona objetiva que está consciente de que los más necesitados tienen que estar ahí, en esa primera línea, que ya fue determinada incluso por el propio gobierno. Pero una vez más, incumplen, mienten. Y lamentablemente la prensa internacional ya hizo eco y somos vergüenza mundial. Es lamentable. Yo creo que por suerte el pueblo, incluso en el Ecuador, también se da cuenta y por eso es la aceptación en el piso que hoy por hoy tiene el gobierno nacional, que no creo que llegue al 3%, 4%, algo así está. Y esto es la demostración de que nada hacen bien. Se esmeran en hacer las cosas mal. El pueblo está indignado y hoy por hoy crece por eso la aceptación al binomio de la esperanza, porque ven acciones y propuestas concretas para el pueblo ecuatoriano, con respecto al trabajo, con respecto a la salud, con respecto a la educación, con respecto a inyectar esa economía a esta propuesta que da Andrés Arauz de los $1.000 a 1 millón de familias, porque eso es lo que se requiere incluso para fomentar la dolarización, el cual se encargan de mentir y de meterle a la gente de que Andrés Arauz quiere desdolarizar el país. Ya no saben qué inventarse, pero eso es a consecuencia de la desesperación y ver que en todas las encuestas lidera y se encuentra en el corazón del pueblo el binomio de la esperanza, Arauz y Rabascal. Para Luis Monge se le quedó corto la decisión del gobierno nacional desde Washington de apoyar a las familias pobres y a las familias que perdieron el empleo en pandemia con un subsidio estatal. La pregunta que yo me hago, y no sé si sea Luis Monge, ¿qué pasa con las familias que perdieron el empleo fuera de la pandemia y que todavía siguen desempleados, que están sobreendeudados con la tarjeta de crédito, que hoy el SRI le impone un 2% a quien factura porque no se dedicó actividades, sino que se dedicó a otras actividades, porque si se dedicaba a otras actividades comerciales o se moría o lo hacía algo y ahora de lo que no tiene el SRI le impone el 2%? ¿Qué opina Luis Monge? Terrible, pues, día a día. Le han dado la espalda al pueblo, eso es todo, Javier. Y a todos los que nos ven y escuchan a través de esta red social, en este programa Bajo la Lupa, le han dado la espalda al pueblo. El pueblo no es tonto, se da cuenta. Y hoy, los cogobernantes, los que cogobernaron, en este caso, Nebot y Lazo, se bajaron de la camioneta, hicieron su propia candidatura y hoy se quieren separar de Moreno, cuando ellos fueron cogobierno. El pueblo no es tonto, se da cuenta, y por eso los están castigando en las preferencias, en las encuestas que hoy por hoy las conocemos. Por eso este 7 de febrero será la victoria definitiva de todo un pueblo. Cierro esta entrevista con esto, Luis Monge. Por favor, en un minuto, mire a la cámara y diríjase a la ciudadanía, usted como militante, como ciudadano, porque no deja de ser ciudadano. Por favor, diríjase a la ciudadanía en menos de un minuto y díganles a ellos por qué deberían darle la oportunidad nuevamente, obviamente con actores distintos, ahora Andrés Arauz y Carlos Rabascal y a quienes conforman el equipo de la Unión por la Esperanza. ¿Por qué la ciudadanía no debería darle la oportunidad a otros, sino al binomio por la esperanza? Luis Monge. Compatriotas, guayacenses y todos en el Ecuador y a nuestros migrantes, al país hay que reactivarlos juntos. Les insisto, les repito, ya lo hicimos una vez. Ya formamos parte de ese gobierno de la Revolución Ciudadana. Y lo tenemos que volver a hacer junto a ustedes. Y esta vez, mucho mejor. Por eso, este 7 de febrero, vamos a darle el voto al binomio de la esperanza. Andrés Arauz y Carlos Rabascal, hoy en las listas 1. Así que no te olvides, este 7 de febrero, vamos todos a recuperar el futuro, todito uno. Gracias, Javier, un abrazo a todos. Gracias, Luis Monge, ex gobernador del Guayas, militante de la Revolución Ciudadana, ahora parte de la Alianza UNES, Unión por la Esperanza, por haber comparecido a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa y habernos brindado su óptica respecto a algunos temas de interés social, nacional, y sobre todo político y económico, desde luego desde la perspectiva ciudadana, y que obviamente sea la ciudadanía la que
de manera libre, espontánea, pero sin duda alguna decidida y meditada, pueda brindar ese 7 de febrero y representar en el voto su voluntad. Que Dios le siga cuidando a usted, a su familia, por favor, cuídese de la COVID, porque eso parece que aún no para y no podemos ponerle algún tipo de freno. Y que tenga buena noche. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídese. Chao. Desde el primer día, nuestra misión ha sido trabajar de manera constante, manteniendo un enfoque que permita brindar mejores oportunidades para nuestros conciudadanos. En este 2021 fortaleceremos este compromiso con la ejecución de varias obras. Iniciaremos con la construcción del Hospital del Día en el sector del Secano, la rehabilitación del mercado César Llanes. Se realizará la readecuación del mercado municipal Las Manuelas para la construcción del Palacio Municipal. Se iniciará el estudio de factibilidad y diseño definitivo del sistema de alcantarillado pluvial para el canal de la avenida Manuela Cañizares. La construcción del puente vehicular que conectará la cooperativa María Luisa de Gilbert y Julio Col es una realidad. Continuaremos con la ejecución de la segunda y tercera fase de la construcción de aceras, bordillos, alcantarillado y asfaltado en la cooperativa 5 de junio. De igual manera, iniciaremos la primera fase de construcción de aceras y bordillos en la cooperativa 28 de agosto, cooperativa 12 de noviembre, Colinas del Valle y la subida a las antenas. Con el propósito de reactivar el turismo fluvial, se repotenciará el malecón Dr. Roberto Gilbert, el cual tiene un urbanismo táctico, lo que permitirá impulsar la creación de hoteles, comercios y emprendimientos. El 2020 fue un año fatídico, por eso rendimos un homenaje a todas las víctimas de esta pandemia a través de la creación del Monumento a la Fe, proyecto que se ejecutará con inversión privada. Estas obras proyectan a Durán como la ciudad de progreso y constante evolución, trabajando siempre para mejorar la calidad de vida de usted y de su familia, impulsando un Durán turístico, industrial, comercial y gastronómico. Juntos crearemos el Durán que todos anhelamos. Ingresamos un tema de interés nacional, local y hasta internacional por nuestros hermanos migrantes en el exterior, la visión política desde el aparato electoral y sobre todo desde el aparato ciudadano. Hoy con uno de sus protagonistas, una mente sensata, con criterio, de alto nivel de conocimiento, pero sobre todo que conoce la realidad. Mauro Andino Espinosa, especialista en consultoría política y magíster en Derecho Parlamentario. Bienvenido a Bajo la Lupa. Javier, buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos quienes se conectan y nos miran a través de las distintas plataformas virtuales y redes sociales. A las órdenes. Gracias a usted, Mauro Andino, por atender este llamado más que mío y de Bajo la Lupa de las audiencias. Un saludo para su papá y para su hermano que vienen haciendo patria desde otras esferas, al menos su papá desde el ámbito del derecho también. Entrando en materia, por favor, le pido un minuto, Mauro Andino, un minuto y medio quizás, no más. Deme una óptica de lo que está ocurriendo actualmente en el aparato social del Ecuador, muy especialmente con una institucionalidad electoral que a ratos parece que se anda más peleando que trabajando. Eso por un lado. Y por otro lado, un elector y un termómetro que parecería ser en redes sociales, según lo que leo, que se está inclinando por elegir el voto nulo y no tanto el voto hacia uno que otro candidato. Por favor. A ver, sobre la primera interrogante que usted plantea acertadamente, creo que estamos viviendo una atmósfera de absoluta descomposición institucional. Creo que en materia electoral, precisamente, y a puertas de
comparecer a las urnas, de ejercer nuestro legítimo derecho al sufragio, no existe la garantía más mínima de que se vaya a respetar la voluntad popular, no existe garantía de que se vaya a cumplir un proceso electoral transparente, respetando las normas del juego democrático, respetando el Código de la Democracia, la Constitución de la República. Y digo esto no solo por lo que ha venido ocurriendo durante los últimos días o semanas, sino por una serie de acontecimientos que, si es que el tiempo nos diera y quisiéramos contextualizar todos los hechos que se han venido suscitando durante los últimos meses y años, creo que ciertamente concluiríamos que la función electoral no da garantía de prácticamente nada. Dicho esto, me parece que socialmente es muy peligroso lo que puede provocar y en lo que puede desembocar. En lo personal me aterra, me da susto imaginar las 5 de la tarde del próximo domingo 7 de febrero, una vez que se empiece a realizar el conteo y el escrutinio de las papeletas por parte de las juntas receptoras del voto y por parte de las juntas provinciales electorales y del Consejo Nacional Electoral. Y digo, me aterra porque realmente con todo lo que ha venido ocurriendo, poco falta para que ese día termine por explotar esta olla de presión o termine por generarse un caos. Eso, digamos, en el primer aspecto que usted me consultaba. Creo, por supuesto, en lo segundo, respecto del tema de redes sociales, me planteabas, no sé si ahí me puedes... Correcto, sí, es correcto. Parecería ser que las redes sociales están manifestando que últimamente, digo últimamente porque esto hace días atrás de que estamos haciendo ahora la entrevista, yo no lo veía. Cierta inclinación hacia el voto nulo. Yo entiendo que las redes sociales no es todo el espectro del padrón electoral ecuatoriano habilitado. Yo entiendo que no es así, pero ciertamente puede recoger algunas tendencias de un sector importante de la población, como que es el joven, ¿no? A su lectura, ¿qué da a entender eso? A ver, yo creo que hay que ser bastante cautelosos también con este tema. Creo que es muy aventurado poder afirmar que de pronto el voto nulo va a tener una expansión muy, muy elevada. Y digo esto que es complicado porque si uno analiza el histórico y solo tomando como referencia el último porcentaje en relación al voto nulo y también el ausentismo, que me parece que es otro elemento interesante que hay que analizarlo. El voto nulo en el último proceso electoral presidencial en la primera vuelta del año 2017 sobrepasó apenas el 7%. Si usted quiere englobarle en números totales, diríamos que en números gruesos el 7% de votos nulos. Cierto es que ahora existe una descomposición también de la clase política tradicional, existe descrédito y esto les apunta y les pasa factura a todos. O sea, aquí ya no es únicamente un tema de etiquetas ideológicas de decir solo la derecha está descompuesta, solo la izquierda está desacreditada. No, creo que existe una deslegitimación y una desilusión por parte del electorado y de los ciudadanos y ciudadanas en relación con toda la clase política y con las instituciones de gobierno. No hay confianza en la institucionalidad. Dicho esto, creo que sí va a aumentarse el voto nulo, pero no en las proporciones como muchos piensan. ¿A qué me refiero? Hay algunos sectores que decían, vota nulo para ver si es que con eso se propicia la nulidad de las elecciones y de todo el proceso electoral, porque el Código de la Democracia señala que para que el voto nulo se imponga a las demás opciones políticas, principalmente para la presidencia de la República, tendrá que tener un respaldo que supere el umbral del 50% y que ese voto nulo les gane a todas las demás opciones políticas juntadas o sumadas. Entonces, esto estadísticamente, matemáticamente, más allá de que no sea mi experticia profesional, pero creo que no hay que ser un genio en términos matemáticos para darse cuenta que es muy difícil que el voto nulo bajo esta dinámica obtenga más del 50% de respaldos y que las 16 candidaturas restantes, imagínense usted, son 16 opciones, ni siquiera juntadas logren superar el umbral de ese 50%. Pero sí creo que evidentemente ese 7% del 2017 no se va a mantener en ese umbral. Creo que va a ser superior. No me atrevo, eso sí, a hacer una afirmación del 10, 12, el 15%, pero creo que ahora hay un contexto diametralmente distinto, no solo por la desafección y desilusión ciudadana, sino sobre todo por el tema de la pandemia. Digo, si no hay garantía de que
yo proteja mi vida y sobre todo la de los míos, porque a veces a uno ni siquiera le puede importar la vida de uno mismo, pero lo que más le importa y lo que más le duele a uno es la vida de los seres amados, pues de tu padre, de tu madre, tu pareja, tus hijos, tus abuelos, tus hermanos. Entonces, si no hay garantía, si no hay seguridad en ese sentido, pues sin duda alguna, los ciudadanos muy probablemente, aquellos que pertenecen a grupos de atención prioritaria, grupos vulnerables, decidan no ir a sufragar. Mucho más, por ejemplo, adultos mayores, que el voto es facultativo para ellos, decidan no ir a sufragar, no acercarse, para no correr riesgos. Incluso creo yo que ante esta desinstitucionalización de la función electoral y ante el mal manejo de la pandemia por parte del Ministerio de Salud Pública, no me sorprendería que muchos ciudadanos que han salido sorteados para formar parte de las mesas o juntas receptoras del voto prefieran no asistir y pagar la multa, que creo que es de $60, antes que correr el riesgo de ir y formar parte de la mesa, tomando en consideración que ha habido flujos de información absolutamente desacertados. En un inicio, el viceministro de Salud dijo que no había plata o que no se les iba a hacer las pruebas rápidas a los miembros de las juntas receptoras del voto. Eso es un estímulo negativo porque termina por desincentivar a los miembros, pues, porque si usted sabe que no le van a hacer la prueba, usted dice, yo no corro el riesgo. Y como les dijo que los propios miembros de las juntas tienen que pagarse su propia prueba PCR, que vale $85, el ciudadano lee, pues, y dice, bueno, si faltara la junta me cuesta una multa de $60 y hacerme la prueba me cuesta 85 y aparte de gastar, corro el riesgo de ir y contagiarme con alguien que esté allá, prefiero pagar la multa de $60. O sea, por todo lado me conviene, no solo el económico, sino, perdone que utilice esta frase tan coloquial, cuido el físico primerito, o sea, no me arriesgo. Entonces, lamentablemente también puede generarse este inconveniente ya en la parte operativa de instalación de las juntas. Y mucha gente, creo yo, preferirá no ir a votar por todas estas condiciones que se están viviendo. Clarísimo, Mauro Andino. A ver, vamos un poco profundizando en algunos temas. Quiero, por favor, abarcar la mayor cantidad de temas y abusar de su poder de concisión para ir evacuándolos de alguna manera. Ciertamente, hay algunos elementos dentro del aparato electoral que afectan de alguna manera al aparato político y ciudadano también. El día de hoy, domingo, desde el Consejo Nacional Electoral se emitió un comunicado en donde se señala que hay la garantía para este proceso electoral y de alguna manera ese comunicado en su encabezado señalaba que era una respuesta hacia los presidentes y expresidentes de la región frente al pronunciamiento del aparato electoral ecuatoriano. Desde su óptica, aunque ya lo dijo en un inicio que hay preocupación respecto a la garantía de la voluntad popular reflejada en las urnas para el proceso electoral, pero si el Consejo Nacional Electoral, que es quien está observando y velando porque la voluntad popular se respete, ellos dicen que se garantía y hay de alguna manera también alguna preocupación ciudadana respecto reflejada en redes sociales, ¿cómo mirar esa disyuntiva? Yo como ciudadano que imagínense que no conozco del tema en lo específico y observo esos dos pronunciamientos. ¿A quién le creo, Mauro Andino? Javier, creo que hay que hacer una remembranza y una reminiscencia de varios acontecimientos que han sido resultado del pésimo accionar del órgano electoral, específicamente del CNE. En su momento, no supieron manejar el proceso eleccionario de las seccionales del año 2019. Fíjese usted ahí los problemas que existieron y pocos se acuerdan de lo que ocurrió ahí. Fue tan mal llevada esa elección que tuvimos autoridades locales, caso puntual en la provincia de Los Ríos, con un prefecto prorrogado en el cargo hasta por 85 días más, me parece, si la memoria no me falla, y no por culpa del prefecto de ese entonces, sino por la inoperancia del Consejo Nacional Electoral que no pudo procesar el conteo de los votos y hacer oficiales los resultados. Tuvo el CNE transitorio en ese momento, ¿verdad? El CNE transitorio, de lo que recuerdo, o ya era el CNE definitivo. No, segundo acontecimilo, intentaron eliminar, y de hecho lo hicieron en sede administrativa, después de esto se rebelló por las sentencias que expidió el Tribunal Contencioso Electoral, eliminaron en sede administrativa a 4 organizaciones políticas haciendo caso
a un informe o a un examen especial que sin tener competencia alguna para aquello había hecho la Contraloría General del Estado. Y cancelaron a 4 organizaciones políticas, cuando eso era potestad de atribución exclusiva del CNE. Tercero, intentaron desincentivar a la gente, indicándole, incluso a través de la propia ministra de Gobierno de ese entonces, que producto de la pandemia se estaba analizando la posibilidad de establecer que el voto ya no era obligatorio para esta elección, cuando está claramente señalado en la Constitución de la República y en el Código de la Democracia, incluso con una sanción de carácter económico para aquel ciudadano o ciudadana que no se acerca a sufragar. Cuarto, intentaron varias veces posicionar la idea de que era necesario mover la fecha de las elecciones, que ya no se lleve a cabo el 7 de febrero. Ante la presión de la opinión pública y de distintos sectores sociales y de algunos actores a nivel internacional, dijeron no, se mantienen las elecciones para el 7 de febrero. Quinto, como no pudieron cambiar la fecha de las elecciones, dijeron entonces ahora vamos a cambiar al menos el horario de las elecciones. Cuando el 143 del Código de la Democracia en el numeral 1 señala absolutamente que ni siquiera el horario de la elección usted puede cambiar, porque hay que respetar lo que está señalado en la convocatoria formulada por parte del propio Consejo Nacional Electoral. Fíjese usted, 5 elementos que a todas luces a uno le dan el antecedente necesario como para que diga, oye, en ese CNE yo no confío. Pero agreguémosle un sexto, el que se genera estos días. Uno de los propios consejeros del CNE, dicho sea de paso, un consejero que está destituido en primera instancia por parte del Tribunal Contencioso Electoral, se le ocurre presentar una denuncia por el cometimiento disque de una infracción electoral en contra de un binomio presidencial. Casi que se saca su rol de consejero y se pone la camiseta de una sola organización y de una sola candidatura para decir, bueno, estoy en contra de este candidato y estoy a favor de este otro candidato. A días de que comparezcamos a las urnas. Esto es medio parecido, para hacer una metáfora futbolera, como que a días de la final del campeonato, alguien de la terna arbitral se le habría ocurrido ya sacar por adelantado tarjeta roja a alguno de los jugadores del otro equipo. Y le habría dicho, vea, yo de plano ya le voy a sancionar un penal en contra y le voy a expulsar a 2 de sus mejores jugadores, antes ni de que empiece el partido de fútbol. O sea, eso es lo que tiene que asimilar la gente y comparar lo que se está viviendo. Bajo estos presupuestos, ¿qué tipo de garantía puede existir si los consejeros son los llamados, en palabras simples, a garantizar que el pronunciamiento popular sea respetado, a contar bien los votos? Esa es la gran tarea de ellos. Y que lo que se cuente sea lo que se sacramentó, lo que se reflejó en las urnas. Y respetar ese resultado. Pero lamentablemente se ha hecho todo lo contrario. A esos elementos que usted cita se puede añadir, y le escucho su análisis sobre estos 2 siguientes, que no sé hasta qué punto pueden agravar o probablemente sean atenuantes de esta esfera electoral que usted ahora ha hecho un examen óptico al respecto, sucinto pero concreto. El primero, respecto a las papeletas para parlamentarios andinos, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral rechaza el recurso de justicia social, mas sin embargo no está ejecutoriada porque tiene 3 días para ejecutoriarse, y hoy la presidenta del CNE, hoy domingo, Diana Tamay, dice que ya se mandó a imprimir, ¿no? O ya se dio la orden para que se imprima. Eso por un lado. Y por otro lado, al consejero que usted se refería, no sé si también añadirle otro elemento. En su momento, el candidato, hoy candidato presidencial, Paul Carrasco, se refirió pues al consejero, a uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, respecto a una llamada sobre un tema en específico y la intención, a decir del candidato presidencial Paul Carrasco, de ralentizar un poco el proceso electoral. ¿Esos 2 elementos que le he dicho, Mauro Andino, son agravantes o atenuantes de la esfera electoral actual? Javier, usted ha agregado otros elementos muy importantes. Yo le había dicho ya 6 elementos que servirían como presupuestos o como antecedentes para que uno dimensione la terrible administración de este Consejo Nacional Electoral. Usted ha agregado otros y que son absolutamente válidos. Al CNE no le dio la gana de cumplir el contenido de la sentencia del 30 de octubre que favorecía a una organización política en particular, que es Justicia Social. Olvidémonos por un momento si esa organización iba o no iba a auspiciar al señor Álvaro Noboa, porque esto no se trata de defender personas, se trata de defender principios, se trata de defender lo que señala la Constitución, lo que señala el Código de la Democracia, lo que señala la regulación de la materia.
Al CNE no le dio la gana de cumplir el contenido de esa sentencia y esa fue otra de las causas que nos han conducido a todo este descalabro institucional. Como desacataron el contenido de la sentencia del 30 de octubre del Tribunal Contencioso Electoral, se llevaron a cabo todos esos acontecimientos de esas resoluciones administrativas de noviembre. Después se les ocurrió incumplir el auto de ejecución de esa misma sentencia que expidió en el mes de diciembre el tribunal. Después, para evadir eso, se les ocurrió presentar esa brillante idea, entre comillas, se les ocurrió presentar esa demanda por conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, diciendo que la sentencia del tribunal interfería en las funciones, cuando eso está absolutamente garantizado y señalado en la Constitución de la República, porque es el órgano jurisdiccional, es el órgano de cierre en materia electoral. No hay que ser un erudito en derecho, hay que saber leer simplemente esas normas para saber cuál es el ámbito competencial de cada uno. ¿Y qué hizo la Corte Constitucional? Con buen criterio, una jueza a la que le tocaba admitir a trámite esta demanda les rechazó. Y todo esto condujo, entre otras cuestiones, a que, ¿sí? Y eso implicó que no se envíen los kits electorales completos al exterior, que se lo haga a último tiempo. Y ahora, por último, el ministro de Defensa salió la semana pasada indicando que el ministro de Finanzas no le hacía la transferencia presupuestaria para terminar de imprimir las papeletas. Pero el ministro de Defensa se refería al ministro de Economía y Finanzas como si se tratara de un funcionario que ni le conoce, pues, como que no fueran del mismo gobierno, como que nunca ni compartieran. O sea, eso es lo más risible, lo más surrealista de esto. Cuando la gente tiene que darse cuenta que el ministro de Defensa y el ministro de Economía y Finanzas forman parte del mismo gabinete, pues. Pero el ministro de Defensa se pronunciaba como que poco más del ministro de Finanzas fuera casi que enemigo de él. O sea, a ese absurdo estamos llegando. Ahora, ya la presidenta del CNE, usted bien ha dicho, ya se iba a empezar a imprimir las papeletas, pero aquí hay algo jurídico igual. Y usted, Javier, como profesional igual del derecho, sabe muy bien, no se podía pues todavía imprimir, porque no estaba ejecutoriada esa sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, porque cualquiera de las partes procesales bien podía presentar un recurso de aclaración y ampliación. Y eso evidentemente toma algunos días. Son 3 días que tienen cualquiera de las partes para presentar ese recurso dentro de esos 3 días, y posterior a eso, los miembros del tribunal pueden aceptar o denegar ese pedido de aclaración o ampliación y decirle, no, eso sí está absolutamente claro, no hay ningún subterfugio, no hay nada oscuro en el contenido de nuestra sentencia, negado, o le pueden aclarar. Sin embargo, ante la premura del tiempo y ante la presión internacional, la señora Tamaín, ¿qué ha decidido? Antes de que esté ni siquiera ejecutoriada esa sentencia, ya ha dicho, se van a imprimir las papeletas. Ojalá alcancen a hacerlo para que al menos en el Ecuador podamos elegir parlamentarios andinos, ya que en el exterior es humanamente, técnicamente, logísticamente imposible, aunque terminen de imprimir este miércoles, este jueves, ya esas papeletas no podrán enviarse porque si se envían, pues llegarán después del día domingo 7 de febrero, ¿verdad? Pero a ese nivel nos han conducido. Y otro elemento más del que usted mencionaba, Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República, en su momento le denunció con nombre y apellido al señor Verde Soto, que él le llamó a presionar, a exigir que permita a Paul Carrasco también a través de su movimiento que respalde esa posibilidad de que se posponga la fecha de la primera vuelta para conseguir o para darle tiempo a la Administración de Justicia hasta que le sentencien al expresidente Correa. Eso no lo digo yo, lo dijo el candidato a la presidencia Paul Carrasco, y él mencionó que el señor Verde Soto le había llamado a hacer este planteamiento. Lamentablemente los consejeros están imbuidos de una sola opción política. Y el señor Verde Soto, al igual que todos sus colegas, se han convertido en palanca de fuerza, de posicionamiento de una sola opción política. Y esto no le hace bien al señor Lasso, le hace daño, porque la gente se da cuenta y la gente detesta cuando alguien le quiere imponer a la brava y a patadas una opción política que no merece o que no tiene el respaldo popular. Mauro Andino, se me acaba el tiempo. Quiero aprovechar estos últimos minutos para ir a algunas reflexiones un poco más sucintas. A ver, ya nos referimos al aparato en la institucionalidad electoral. Yo no sé qué pensar, usted me ha dejado más preocupado de lo que ya estaba. Yo tenía algunos elementos allí en análisis y a ratos no los comparto en redes sociales porque parece que ahí impera el hígado más que
esa reflexión sensata y de debate. Pero en todo caso, veamos. Desde el aparato del gran elector, el ciudadano, el que está habilitado para este 7 de febrero ir a las urnas. Teniendo como antecedente lo que usted en su momento reflexionó y que hace muy poquito el Consejo Nacional Electoral en un comunicado señala prácticamente que está obligado quien ha sido llamado a la mesa como miembro de la Junta Receptora del Voto está obligado a ir, pero para la prueba rápida antígeno es opcional. Me genera bastante preocupación aquello, porque si yo estuviera llamado a ir a una mesa, buscaría las 1001 formas para al menos estar sobreendeudado más de lo que estoy actualmente y hacerme esa bendita prueba rápida, porque ahora dicen que es opcional y que ya no es obligatorio. Pero en todo caso, usted desde su esfera y desde su espectro, ¿cómo mira cuál es la expectativa del gran elector para este 7 de febrero, estando ya a menos de una semana del proceso electoral? Mauro Andino. Javier, no quisiera responder esta interrogante sin agregar algo adicional que me parece muy, muy importante decirlo. Esta denuncia del señor Verde Soto por el cometimiento de una supuesta infracción electoral por parte del binomio de UNES puede tener un trasfondo claramente político. Adolece en lo jurídico de cualquier tipo de fundamento, porque fíjese usted cómo denuncian a unos sin que ni siquiera los actores denunciados hayan sido los que entregaron estas supuestas pruebas rápidas. Y para que se configure la infracción electoral señalada en el artículo 278, numeral 2 del Código de la Democracia, tiene que estar involucrado un candidato, el representante legal de una organización política, el responsable económico o el jefe de campaña. Y las fotos que el señor presenta en esa denuncia no corresponden pues a ninguno de los 4 actores que yo le estoy señalando y que la norma establece en el Código de la Democracia, sino que son fotos que el propio señor Verde Soto reconoce, ha visto por Twitter, en las cuentas de redes sociales de algunos periodistas, o porque le han hecho llegar. A ese nivel de denuncias estamos llegando. Y no conforme con eso, el señor incorporó su denuncia, que ha llegado a oídos de él un video, una supuesta evidencia en redes sociales que se estaría tanto de la propuesta de campaña de los $1,000 que se ha ofertado dentro del plan de gobierno del señor Arauz. Fíjese usted, a ese tipo de denuncias nos han conducido y a ese nivel están denostando el derecho y las reglas jurídicas. ¿Y por qué decía que tiene un trasfondo político? Porque la sanción de la infracción señalada en el 278, numeral 2, dice que podría ser hasta 20 salarios básicos unificados, una sanción pecuniaria, suspensión de los derechos de participación o destitución, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que pensar ya hipotéticamente o malvadamente, como piensan algunas de estas personas? Que probablemente esta denuncia es la ventana bajo la cual quieren agarrarse y en caso de que no gane el candidato que ellos quieren y gane el candidato que no quieren, que puede ser el señor Arauz, entonces ellos tengan abierto este proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y si es que gana, digamos que ganen una sola vuelta, ¿sí? Ellos activen el proceso, le empujen en el Tribunal Contencioso Electoral y se vayan a sacar por ahí debajo de la manga una sentencia en primera instancia con la suspensión de los derechos de participación política del señor Arauz. ¿Y qué implicaría eso? Que aunque haya ganado en las urnas, le saquen esa sentencia y digan, el señor ha sido sentenciado por el cometimiento de esta infracción electoral y la sanción que le impusimos es la sanción de los derechos de participación, la suspensión de los derechos de participación. Y como está suspendido, no puede posesionarse del cargo de presidente el próximo 24 de mayo. Eso es en lo que hay que pensar políticamente a lo que están jugando, lo que están buscando. Más allá de que existan 2 instancias en lo jurídico, primero tendría que resolver un juez o juez en primera instancia y después del pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Pero me parece que en lo político, a eso es a lo que apuntan, para tratar de tener una tabla de salvación en medio del ahogo que están sintiendo, y si es que no les resulta el triunfo del candidato que ellos aspiran, apuntalar a eso a través de una sentencia. O gano en las urnas o gano en los tribunales y me bajo al candidato que no sea de mi agrado. Entonces me parece que por ahí va. Cierro finalmente con lo que usted me preguntaba. Creo que los ciudadanos van con absoluta desconfianza, van con mucha desilusión, eso es indiscutible, pero creo, sin duda alguna,
más allá de los afectos o desafectos ideológicos, partidarios, personales que podamos tener por las distintas opciones políticas, que la gente está hastiada de que los órganos electorales estén haciendo todo lo posible por favorecer a uno de los 16 y por perjudicar a los 15 restantes. Y la gente percibe mal eso. Mucha gente no va a votar por el señor Lazo, va a votar por cualquier otra opción política, pero no va a votar por el señor Lazo, porque a la gente, y más en nuestro país, no nos gusta que le hagan cargamontón a uno solo y que le quieran patear en el suelo y que le quieran patear por la espalda. Y menos le gusta a la gente que le quieran imponer un ganador a la fuerza. Entonces, si piensan que le están haciendo un favor a una opción política como el señor Lazo, más bien le están haciendo absolutamente daño. Así que aspiremos y exijamos desde estos espacios para que el órgano electoral lleve a cabo un proceso transparente y que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano el próximo 7 de febrero. No lo quiero dejar ir a Mauro Andino solamente con una última pregunta. ¿A quién favorece el bendito voto nulo? ¿O no favorece a nadie? Por favor. A nadie que no se sume, consultado también esto, les han dicho voto nulo, aparentemente se sumaría al que queda primero y le daría una mayor amplitud de votos. No es así. Ni siquiera el voto blanco se suma. El voto blanco solo se suma cuando ya existe un resultado final y que realmente existe ya un ganador o superando los umbrales que establece la Constitución de la República. Solo ahí incluso, pero exista un ganador que haya superado los umbrales que señala la Constitución, alguien que ya supere el 50% de los votos o que supere el 40% de los votos y tenga una ventaja de más de 10 puntos con su inmediato perseguidor. Ahora, si es que hay un primero y un segundo candidato y hay solo una diferencia de 2, 3 puntos y ninguno superó esos umbrales, que el blanco tampoco es que le va a sumar y con eso va a superar los umbrales para ganar. No, de ninguna manera, ¿sí? El nulo es un voto inválido, no suma a nadie, a ninguna opción política. Lo que sí tiene es, digamos, un efecto político de tipo simbólico, porque es un rechazo hacia las élites, es un rechazo hacia los gobernantes, es un rechazo hacia las instituciones, porque ese elector le está diciendo, vea, no confío en nada ni en nadie, y es un jalón de orejas, así que básicamente representa eso. Gracias, Mauro Andino, magíster en Derecho Parlamentario, especialista en consultoría política, por haber comparecido a la clínica periodística Zona Bajo la Lupa y comentarnos desde su óptica profesional un poco el panorama político electoral para poder nosotros, la audiencia, el gran elector, a la final usted también conforma ese conglomerado, el gran elector que va este 7 de febrero a decidir el futuro de la patria, a mirar un poco más allá de lo que nosotros ya tenemos entendido y poder reflexionar sobre esas grandes líneas de las cuales a ratos generan preocupación o probablemente incertidumbre. Que Dios le siga brindando salud a usted, a su familia, sígase cuidando por esta bendita pandemia del nuevo coronavirus, de la COVID-19 y que tenga buena noche. Gracias, Javier. Un gusto y siempre a las órdenes. Un abrazo para usted y para su familia. Cuídese mucho igual. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hoy comparece el doctor Germán Rodas, quien está al frente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Doctor Germán Rodas, bienvenido a Bajo la Lupa. Gracias, un saludo cordial a sus órdenes. Gracias a usted, doctor Rodas, porque nos ha aceptado esta entrevista, especialmente en fin de semana. Directo al grano, no, doctor Germán Rodas. A ver, su visión muy sucinta de todo lo que está ocurriendo, no solamente ya frente a actos de corrupción, sino también de alguna manera de personas que de alguna manera justifican su accionar porque ellos creen legítimo, desde el punto de vista de ellos, lo digo, que su accionar está justificado, doctor Germán Rodas. Bueno, los corruptos nunca dicen que han cometido un acto de corrupción y que su comportamiento es irregular, que no tiene respuesta, por lo tanto, adecuada con las circunstancias del país.
De tal suerte que esa es la característica del corrupto. Y nos podrán decir inclusive que son perseguidos políticos. Cualquier circunstancia para poner tierra a la corrupción que proviene de sectores públicos y también de privados. De allí que las acciones que pueda hacer la sociedad civil para desenmascarar la corrupción son fundamentales y para presionar a los organismos del Estado, particularmente a los de control, para que actúen a la brevedad es otro mecanismo mediante el cual se puede enfrentar esta pandemia. Si yo le pregunto a Germán Rodas, al doctor Germán Rodas, yo entiendo que usted no estila a calificar una actitud en específico, pero creo que la coyuntura así lo impone y así lo amerita. Si yo le pregunto a Germán Rodas, ¿cómo calificaría la actitud del ministro de Salud hasta la fecha? ¿Qué calificativo se merecería? Carente de probidad y de ética. Si el jefe del ministro de Salud, que es el ejecutivo, no actúa, ¿qué calificativo se merece? El jefe del ministro de Salud es el presidente. De tal manera que el presidente tiene la misma calificación, pero no por este tema de lo del ministro, porque este es un tema menor. El presidente de la República no ha construido ese famoso discurso en la práctica, no ha construido ese discurso de vamos a hacer cirugía mayor. ¿Cuál es la cirugía mayor que han hecho? Frente a la corrupción, ¿no? Doctor Germán Rodas, antes de pasar tomando esa pregunta que usted la hace y que quiero proyectarla hacia las 16 opciones que el pueblo ecuatoriano el 7 de febrero va a tener frente a su rostro, frente a su voluntad en las urnas, quiero preguntarle cuál es su visión de lo que está ocurriendo en la sociedad ecuatoriana. Por un lado, como le decía, actos de corrupción, pero también por otro lado, situaciones un poco de inseguridad, situaciones en donde usted observa que parecería ser que los principios y valores ya no son la brújula que orienta el actuar de la sociedad, sino que todo lo que nuestros mayores lo señalaban como una forma de vida correcta, decente, parecería ser que ahora no es esa la orientación, sino que la orientación responde a aquellos otros entre comillas, principios que no necesariamente generan bienestar individual y colectivo. ¿Qué opinión le merece el termómetro social hoy en día, doctor Germán Rodas? Lo que ocurre es que cuando la descomposición social invade a la cabeza, todos los demás pretenden estar dentro de la misma perspectiva. Hay además una forma arribista de vivir, del convivir de las personas. La gente quiere tener 3 carros, 5 casas, todas con piscinas, e irse de vacaciones a Europa. Los sectores medios optan por los cargos públicos no para servirle al país. Claro, no estoy generalizando, pero es lo que estamos mirando. De todas formas, y frente a esta realidad, la Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho, a pesar de no tener recursos, de no responder a los intereses del Estado, del gobierno o de los sectores privados, lo que más ha podido para demostrar que en este país hay corrupción. Y ahora que estamos a puertas de un proceso electoral, es evidente que hay que decirle al país, hay que votar con probidad también y con sensatez. Porque si damos los votos por aquellos que han sido corruptos, formamos parte del anillo de la corrupción. El voto en favor de los corruptos es una responsabilidad o no del pueblo ecuatoriano. Hay algunas candidaturas que hablan de la corrupción y son producto de la corrupción. Hay otras que hacen del discurso contra la corrupción solo discurso de campaña electoral. De tal manera que la sociedad tiene que hacer un análisis detenido sobre estas opciones electorales y asumir una decisión de vida. Saber que no se vota por un candidato en función de que le oferta algo, sino que se vota primero por alguna determinación ideológica, segundo por alguna propuesta o propuestas de significación no para alguien o para algunos, sino para el país. Y tercero, siguiendo la hoja de ruta de estas personas, de dónde provienen, quiénes están detrás de ellos, qué grupos económicos y sociales están detrás de ellos, porque algunos son solamente marionetas de un poder real que se esconde detrás de esas candidaturas. Yo no sé si usted coincidirá conmigo, yo al menos no lo sé. Dentro de los 16 candidatos, creo que ninguno ha dicho
quién va a ser su gabinete presidencial de llegar al Ejecutivo posterior al 7 de febrero. Yo no lo he escuchado, no sé si usted lo ha escuchado, pero a ese comentario quiero añadir la siguiente pregunta. Dentro de usted, el colectivo, la Comisión Nacional Anticorrupción, y usted como ciudadano, ¿cree que los candidatos han sido muy generosos para con la ciudadanía respecto a brindar cuál va a ser su postura frente a los actos de corrupción que se den en su gobierno, si se dan, y de los que hay en estos momentos, doctor Germán Rodas? Cuando se trata de la corrupción, nosotros somos muy claros. Les enviamos a los candidatos, a cada uno de forma individualizada, una carta para averiguarles cuál va a ser su comportamiento sobre algunos temas. Por ejemplo, les decíamos en los próximos 60 días, si llega a ser presidente, cómo van a enfrentar el tema de Odebrecht. Allí hay 6.500 millones de dólares que nadie sabe por dónde fue el asunto. ¿Cómo van a enfrentar el tema de la llamada reconstrucción de Esmeraldas y de Manabí? Pero ¿cómo van a enfrentar la búsqueda de los recursos? Me refiero yo, porque allí están 3.500 millones de dólares comprometidos. Si nos van a entregar la lista de los tenedores de la deuda, es decir, temas inmediatos a los 60, 90 días de gobierno. Y si son capaces, les decíamos, además de construir un sistema nacional anticorrupción, que no es una ley, no es un parche, no es algún detalle, una centellada, una luz, sino que es un sistema que hay que construir, que tampoco se lo hacen 60 días, pero que se anuncia al país. Nosotros mismos hemos venido señalando algunos elementos de este sistema nacional anticorrupción, jueces, fiscales, anticorrupción, educación en el país, anticorrupción, educación en el país, anticorrupción, etcétera, etcétera, la ley de contratación pública y lo demás. Nos respondieron 9 de los 16 candidatos. De tal manera que primero no lo hicieron todos. En segundo lugar, es un tema tangencial, pero todos gritan abajo la corrupción. Esto es parecido en la calle, todos gritan cójanle al ladrón, pero nadie se mueve para cogerlo. Y el ladrón también corre gritando cójanle al ladrón. De tal manera que el país tiene una oportunidad este 7 de octubre para resolver. Si seguimos empantanados en medio de un discurso de ofertas y de baratillo, y si podemos o no descubrir detrás de las candidaturas, e insisto, detrás de aquellos que proponen las candidaturas, visos de solución, o estamos condenados simple y llanamente a un voto que no es realmente la expresión de los requerimientos del país, sino que se vuelve un voto subjetivo. En ese caso, seguiremos por el despeñadero y por la pandemia. Yo aspiro que el país actúe con probidad. No exijamos probidad y ética solamente a los mandatarios, exijámonos a nosotros mismos. Dos preguntas finales, doctor Germán Rodas. La primera, ¿qué le diría a aquellos que van a votar nulo en este 7 de febrero? Y si es que hay segunda vuelta, probablemente harán lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, entiendo que la Comisión Nacional Anticorrupción ha impulsado una Contraloría Social al proceso de vacunación en el Ecuador. Y hay algunos frentes allí, como el Foro de Salud Pública del Ecuador. ¿Qué esperan ustedes de la entidad pública rectora, el Ministerio de Salud, respecto a esta Contraloría Social? Doctor Germán Rodas. Sobre lo primero, el voto nulo. Yo creo que llega momentos en que es importante definir una opción electoral. Pero claro, no podemos nosotros, frente a ciudadanos que entienden que todo es más o menos igual o que no se cambia, exigir un cambio. Es decir, es una expresión también democrática, finalmente el voto nulo, finalmente. Sobre el segundo tema, frente a lo que ha significado o significa el Plan Nacional de la Vacunación y debido a la serie de factores graves que se han denunciado, que no solamente tienen que ver con lo que ocurrió con la vacunación que provocó el ministro de Salud en favor de sus familiares, porque termina siendo eso una cosa pequeña frente al conflicto. 8.000 vacunas, cuando el país requiere de 12 millones. Primero. Segundo, ¿cómo van a cuidarse la cadena de frío? Tercero, las importaciones, por cuándo y cómo se hicieron y se van a hacer. Cuarto, los egresos. Otro elemento, ¿cuándo llegan las otras vacunas? Un adicional criterio. ¿Con qué criterio se han establecido las instituciones y las prioridades en la vacunación? Estos son temas que no pueden quedar cerrados, escondidos, analizados en un cuarto oscuro, sino que tienen que ser transparentados a la sociedad con otro problema y otro agravante,
que este ministro y este gobierno no van a concluir la vacunación, la van a dejar no por ellos, porque la realidad es esa, a medio hacer, porque viene un nuevo gobierno con un nuevo ministro, de tal manera que allí se vuelve indispensable la Contraloría Social, y la Contraloría Social pasa por lo siguiente, pasa por agrupar a ciudadanos, y están agrupados en una plataforma de control social para mirar qué ocurre con el plan de vacunación. Hemos logrado que se sume la Federación Nacional Médica, el Foro de la Salud Pública, la Confederación de Profesionales de la Salud, es decir, obstetras, odontólogos, enfermeros y tecnólogos médicos, el Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Confederación Nacional de Jubilados, el Frente Unitario de los Trabajadores, la Comisión Nacional de Bioética. Es decir, es una agrupación para hacer contraloría social sobre el procedimiento de la vacuna que va a durar 18 o 20 meses o más. Y entonces lo que nos preocupa es la transición entre lo que está haciendo este actual gobierno y lo que deje de hacer. Pero más grave es los que vienen, que se van a sentar desgraciadamente a ver qué está pasando, qué estuvo pasando. Y entonces hay que poner mucho énfasis en esto de la Contraloría Social, porque ese es el tema que le permite a la sociedad enterarse, estar atento y actuar, y opinar y exigir. De tal manera que a veces nos quedamos, insisto, en estos elementos pequeñitos. Sí, era inadecuado que las autoridades vacunen primero a sus familiares. De acuerdo, es inadecuado, por decirlo menos. Pero lo más grave es que son 12 millones de habitantes y solo hay 8,000 vacunas. ¿Y cuando llegue el resto? Con el cambio de gobierno, ¿qué va a pasar? Estos son los problemas de fondo. Se van a respetar las cadenas de frío. ¿Quién controla las vacunas puestas en unos camiones sometidos a una u otra temperatura? ¿Cómo se está transportando? ¿Cómo se está distribuyendo? Entonces, pero además, ¿quiénes son los primeros en recibir? ¿Con qué criterios se establecen las prioridades? Esos son los temas centrales que aspiramos que esta Contraloría Social pueda evacuar de manera activa, sin hacer ni efectuar ningún aspaviento, sin generar distorsiones y piruetas mediáticas, sino pensando en una cosa que es fundamental. Está en juego la vida de los ecuatorianos. Gracias, doctor Germán Rodas, quien es parte y representante de la Comisión Nacional Anticorrupción, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, por haber comparecido a la Clínica Periodística Nacional Bajo la Lupa y habernos comentado su visión respecto a grandes temas de interés nacional y sobre todo luces hacia vencer este cáncer, no solamente que es la corrupción, sino también tratar de establecer todos los contingentes estatales y no estatales para vencer a la pandemia. Que sígase cuidando usted y su familia, que Dios le bendiga en lo que está haciendo y que tenga buena noche. Un gusto, muy gentil, a sus órdenes siempre. Hasta luego. Gracias, doctor.